Obligada a casarse con un despiadado director ejecutivo, Hannah nunca imaginó que su corazón flaquearía. Pero tras la fría apariencia de Isen se escondía un profundo amor que ni siquiera él había comprendido. ¿Podrán superar el pasado para encontrar la verdadera felicidad? Si te gusta esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte más historias significativas. Hannah Michie es una joven de unos 24 años con una mirada brillante y esperanzadora que siempre parecía albergar una profunda tristeza. Huérfana a temprana edad, creció en hogares de acogida y posteriormente, en apartamentos deteriorados a las afueras de la ciudad. Los recuerdos de sus padres se desvanecieron hace mucho tiempo, dejando solo unas pocas fotografías desgastadas e historias transmitidas por quienes una vez los conocieron. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía tan solo 10 años. Y a partir de ese momento, su vida dio un giro radical. Tuvo que independizarse sin nadie que la guiara ni cuidara. Cada día era una lucha para llegar a fin de mes. Trabajando como camarera en pequeños cafés, limpiando casas para ricos, cualquier cosa para sobrevivir sin depender de la compasión de nadie. A pesar de sus dificultades, Hannah se mantuvo fuerte y resiliente. Se negó a dejar que la vida la destrozara. Se aferró a la inquebrantable creencia de que un día, con su propio esfuerzo, superaría sus dificultades actuales. Su mayor sueño no era la riqueza ni la fama, sino una vida de libertad donde no tuviera que preocuparse por cada dólar. Aunque el mundo le recordaba constantemente su pobreza y las injusticias que enfrentaba, nunca perdió la esperanza. Creía que, si perseveraba, las cosas eventualmente cambiarían. Ethan Carter, por otro lado, era uno de los hombres más poderosos de la ciudad, controlando un vasto imperio en la industria tecnológica. Con solo 30 años, había forjado su propio legado. Con rasgos afilados y cincelados y una mirada penetrante, exudaba una presencia intimidante que mantenía a la gente a distancia. Quienes lo rodeaban a menudo quedaban cautivados por su inteligencia y aura autoritaria, pero pocos lo comprendían de verdad. Su crueldad y su fría actitud no eran innatas, sino el resultado de profundas heridas del pasado. Criado en una familia prestigiosa pero emocionalmente distante, Ethan estuvo sometido a la implacable presión de su ambicioso padre, quien dictaba todos sus pasos. Su madre, aunque cariñosa, era demasiado débil para protegerlo de las duras expectativas de su padre. Ethan una vez amó a alguien, pero ese amor terminó en traición. La mujer en la que confiaba lo engañó pocos días antes de su boda. Ese desamor destrozó su fe en el amor, convirtiéndolo en un hombre reservado para sus emociones y en nadie confiaba. En su mundo, el amor solo traía dolor, así que optó por confiar únicamente en la lógica, manteniendo su corazón bajo llave. Era un hombre de pocas palabras, que rara vez revelaba sus verdaderos sentimientos. Cada decisión que tomaba era calculada, sin dejar espacio para la vulnerabilidad. La gente lo llamaba monstruo, el señor de la ciudad, por sus despiadadas tácticas comerciales y su capacidad para tomar decisiones implacables sin dudarlo. Pero bajo su fría apariencia, Ethan cargaba con una profunda soledad, un vacío que ni la riqueza, ni el poder, ni el éxito podían llenar. La historia se desarrolla en una ciudad moderna donde la división entre clases sociales es evidente. Las lujosas mansiones de la élite contrastan marcadamente con los barrios empobrecidos donde personas como Hannah luchan por sobrevivir. La ciudad, llena de imponentes rascacielos y luces deslumbrantes, también alberga rincones oscuros donde persisten la injusticia y la desigualdad. Ethan vivía en una mansión extravagante, rodeado de seguridad y sin preocuparse jamás por nada mundano. Su vida estaba meticulosamente planeada, todos sus caprichos satisfechos. En contraste, Hannah vivía en un apartamento diminuto y ruinoso,
con solo paredes descascaradas y muebles desgastados. Todos los días, se levantaba temprano para trabajar, con la única esperanza de ganar lo suficiente para pagar el alquiler y cubrir las necesidades básicas. A pesar de sus circunstancias, nunca renunció a sus sencillos sueños. Sabía que para cambiar su vida, primero tenía que cambiar ella misma. Su encuentro fue pura coincidencia, pero cambiaría las vidas de ambos para siempre. Una noche, mientras trabajaba en un evento de alto perfil al que Isen asistía, Hana se topó accidentalmente con él mientras servía bebidas. Se disculpó rápidamente, pero la fría mirada de Isen la inquietó. Aunque no se conocían, algo en Hana llamó la atención de Isen. No era de los que se dejaban afectar por pequeños incidentes. Sin embargo, había algo en esta pobre chica que persistía en sus pensamientos. Después de esa noche, no volvieron a cruzarse hasta que un giro inesperado de los acontecimientos los obligó a unirse. Isen Carter era un hombre que controlaba todo en su mundo. Pero por primera vez, se enfrentó a un problema que escapaba a su control. El legado de su familia, el poderoso grupo Carter, estaba al borde de una crisis que podría sacudir sus cimientos. Todo comenzó cuando Raymond Carter, el padre de Isen, enfermó gravemente de repente. Una figura dominante que había llevado al grupo Carter a la grandeza durante décadas. Su estado de debilidad causó inquietud entre los accionistas. Los inversores se preocuparon, sobre todo porque Raymond había concertado previamente el matrimonio de Isen con Sophia Lancaster, hija de un socio clave, para fortalecer los lazos familiares. Pero Isen nunca tuvo la intención de casarse con Sophia. Ella era todo lo que él despreciaba: arrogante, manipuladora y dominada por el estatus. Si se casaba con ella, su vida se convertiría en una prisión de lujo, limitada por un matrimonio sin amor y centrado en los negocios. Sin embargo, rechazar el matrimonio podría significar que los Lancaster retiraran sus enormes inversiones, poniendo en riesgo al grupo Carter. Isen necesitaba una solución que rompiera el compromiso concertado y, al mismo tiempo, protegiera el imperio familiar. E inesperadamente, la respuesta perfecta llegó en forma de una joven con dificultades a la que había conocido brevemente, Hana Michei. Nunca se había planteado casarse con alguien como ella. Carecía de estatus, riqueza y nada que ofrecerle en los negocios. Pero precisamente por eso era la candidata ideal. Al casarse con una mujer completamente ajena a la élite, Isen podría anular legalmente el compromiso con Sophia, y, al mismo tiempo, desviar la atención de los medios de comunicación de los asuntos corporativos. Y lo más importante, le permitiría tomar el control de la empresa sin depender de los Lancaster. Pero sabía que para que una mujer como Hana aceptara casarse con él, no podía simplemente exigirlo. Tenía que ofrecerle algo irresistible. Y conocía su punto débil: el dinero. Isen la mandó investigar. Los informes confirmaban que estaba sumida en problemas económicos, con dificultades para pagar el alquiler, apenas conservando trabajos inestables y al borde del desahucio. Sin dinero, podría acabar sin hogar. Una noche, mientras Hana volvía a casa a toda prisa tras un largo turno en una cafetería, un elegante coche de lujo se detuvo a su lado. La puerta se abrió y salió un hombre con un elegante traje negro. «Tienes que venir conmigo», dijo. Hana retrocedió un paso, recelosa. ¿Por qué haría eso? Isen Carter quiere verte. Solo oír su nombre la inquietó. ¿Por qué querría ese hombre frío y despiadado conocerla? Pero también sabía que negarse no era una opción. Tras un momento de vacilación, subió al coche. En la finca Carter, la condujeron a una gran sala donde Isen estaba sentado, haciendo girar una copa de vino en la mano, con la mirada indescifrable. La observó un largo instante antes de hablar por fin. «Tengo una oferta para ti». Hana se cruzó de brazos, recelosa. «No creo tener nada que negociar contigo. Te vas a casar conmigo». Hana se quedó paralizada unos segundos antes de soltar una risa burlona. «Lo siento. ¿Qué acabas de decir?»
Isen dejó su copa de vino sobre la mesa, con voz serena pero autoritaria. Quiero que te cases conmigo. A cambio, me aseguraré de que nunca más tengas que preocuparte por el dinero. Pagaré todas tus deudas y te daré una vida con la que ni siquiera te atreviste a soñar. ¿Por qué yo? Porque no importas. Y eso te hace perfecta para mi plan. Hana sintió que la sangre le hervía en las venas. No era tonta. Era obvio que Isen solo la estaba utilizando para sus propios fines. Apretó los puños. ¿Crees que aceptaría solo por dinero? Isen sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Puedes negarte, pero te sugiero que lo pienses bien. Si no aceptas, en una semana te desalojarán de tu apartamento. No tendrás a dónde ir ni a quién recurrir. Pero si dices que sí, lo tendrás todo. Hana dejó la finca Carter con un torbellino de emociones. No quería ser una marioneta en manos de ese hombre. No quería que la trataran como una mercancía en una transacción, pero también sabía que se estaba quedando sin opciones. 3 días después, su casero llamó a su puerta, exigiendo el pago del alquiler en 24 horas o la echarían. Hana se sintió atrapada. Había luchado durante años, pero el mundo nunca había sido justo. Hombres como Isen Carter podían tener todo lo que quisieran con un chasquido de dedos, mientras que personas como ella tenían que luchar por cada aliento solo para sobrevivir. Pasó toda la noche pensando. Al final, hizo la llamada. Estoy de acuerdo. Al otro lado de la línea, Isen no parecía sorprendido. Él simplemente dijo, bien, prepárense. Nos casamos la semana que viene. Hana supo que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. Pero si era para bien o para mal, no tenía forma de saberlo. La boda de Hana y Isen fue un evento suntuoso pero sin alma. No hubo flores frescas, ni felicitaciones sinceras, ni sonrisas de felicidad de los novios. No fue más que una actuación perfectamente orquestada, diseñada para engañar a los medios y a la junta directiva del grupo Carter. Hana se quedó frente al espejo, mirándose con el vestido de novia blanco inmaculado. Pero solo vio a una extraña. No pertenecía a este mundo. No pertenecía al hombre que la esperaba en el altar. Pero ya no había vuelta atrás. Al abrirse las puertas de la iglesia, vio a Isen allí de pie, frío y distante. Su mirada no transmitía calidez. No le tomó la mano cuando ella se acercó, ni le ofreció palabras de consuelo. Todo transcurrió como una transacción comercial, vacía de emoción, desprovista de apego. Cuando el sacerdote preguntó, Isen Carter, ¿aceptas a Hana Michei como tu esposa en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Isen respondió secamente, sí, acepto. No había sinceridad en su voz. Era una mera formalidad, una obligación que cumplir. Cuando le llegó el turno a Hana, dudó. Todo lo que alguna vez había soñado sobre el amor, sobre un matrimonio feliz, se había desmoronado. Pero no tenía elección. Acepto. El beso después de sus votos no fue más que un breve roce frío, sin emoción, sin ternura, solo deber. Después de la ceremonia, Isen no la tomó de la mano ni la guió como lo haría un recién casado. Simplemente se adelantó hacia el coche, dejándola que lo siguiera. Fue entonces cuando se dio cuenta de que este matrimonio no sería nada fácil. Podría incluso ser más insoportable de lo que había imaginado. La mansión de Isen era enorme y lujosa, pero carecía de la calidez de un hogar. Todo era demasiado perfecto, demasiado sin vida. No había fotos familiares, ni rastro de recuerdos personales, solo frías paredes de piedra y muebles caros. Al entrar, Hana sintió como si el vacío la envolviera por completo. Esta casa reflejaba al propio Isen, aislado, distante, sin espacio para nadie más. Isen no la visitó ni le explicó las reglas de la casa. Simplemente se dio la vuelta y dijo, tu habitación está en el segundo piso, al final del pasillo derecho. Mi habitación. Hana frunció el ceño. Sí, estamos casados en el papel, pero eso no significa que tengamos que compartir habitación. Su voz era gélida. Una oleada de ira se apoderó de Hana, como si yo deseara esto. Tú eres quien me obligó a casarme con esto. ¿Recuerdas?
Isen la observó un momento y luego esbozó una leve sonrisa. Bien. Entonces, mantengamos las distancias. Dicho esto, se marchó, dejando a Hannah allí de pie con 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Los primeros días en la mansión Carter no fueron nada fáciles. Isen apenas reconocía la presencia de Hannah, salvo cuando era necesario para apariciones públicas o reuniones familiares. Nunca le preguntó cómo estaba, nunca mostró preocupación. Pero con el tiempo, Hannah empezó a notar cosas en el que antes no había notado. Una noche, se despertó con sed. Mientras caminaba hacia la cocina, notó la tenue luz que provenía del estudio de Isen. Dudó antes de acercarse, a punto de llamar, pero se detuvo al oír su voz a través de la puerta. No, me da igual lo que piensen. Hice lo que tenía que hacer. Su voz sonaba más agotada de lo habitual. No era el tono frío e inquebrantable de siempre. Había tensión en ella, como si estuviera ocultando algo. Entonces oyó el sonido de cristales rompiéndose. «Maldita sea», maldijo Isen, con la voz ronca por la frustración. Hannah dudó un momento, pero decidió irse antes de que él notara su presencia. Por primera vez, se dio cuenta de que Isen no era tan insensible como parecía. Algo le pesaba, algo que no quería que nadie viera. También empezó a notar que nunca hablaba de su familia. Nunca mencionó a su padre ni a su madre. Un día, mientras revisaba un cajón, encontró una vieja fotografía. Isen de niño, de pie junto a una hermosa mujer de sonrisa amable. Al tomarla para mirarla más de cerca, la voz profunda de Isen resonó tras ella. «¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas?». Hannah se sobresaltó. Al girarse, lo encontró allí de pie, con la mirada sombría. Solo tenía curiosidad. Isen se acercó, le arrebató la foto de las manos y la guardó en el cajón antes de cerrarlo de golpe. «Nunca toques lo que no te pertenece». Su voz contenía una advertencia aguda. Hannah lo miró, presintiendo que algo andaba muy mal. «¿Es tu madre?», preguntó Isen, pero no dijo nada. «¿Qué hizo para que la odiaras tanto?». Por una fracción de segundo, un destello de dolor cruzó sus ojos, pero luego se dio la vuelta. «Vete a la cama, Hannah». Supo entonces que bajo su fría apariencia, Isen guardaba heridas que aún no podía alcanzar. Pero también se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, él no la dejaría entrar. Al menos no todavía. La vida en la mansión Carter continuaba bajo un pesado silencio. Pero poco a poco, a través de momentos inesperados, la distancia entre ellos comenzó a acortarse. Una mañana, Hannah enfermó. No quería pedir ayuda, pero la fiebre la dejó demasiado débil para mantenerse en pie. Mientras intentaba bajar a buscar una medicina, sus piernas cedieron de repente y se desplomó justo frente a la puerta de su habitación. Oyó vagamente el sonido de pasos apresurados. Entonces, unos brazos fuertes la levantaron, abrazándola con fuerza contra un pecho cálido. «Hannah, ¿qué pasa?». Era la voz de Isen. Cuando abrió los ojos, se encontró tumbada en la cama de su habitación. Isen estaba a su lado, con el rostro lleno de preocupación. «Tuviste fiebre y no se lo dijiste a nadie». Su voz estaba llena de reproche. Hannah esbozó una débil sonrisa. «¿De verdad te importo?». Isen apretó los puños como si estuviera luchando consigo mismo. «No digas tonterías. No quiero que una esposa se muera de fiebre en mi casa». Pero a pesar de sus frías palabras, sus acciones decían lo contrario. Ese día, Isen la cuidó personalmente, cambiándole la compresa fría en la frente, haciéndole tomar su medicina e incluso sentándose a su lado toda la noche. Cuando despertó a la mañana siguiente, vio a Isen dormido, desplomado junto a su cama. En ese momento, el corazón le dio un vuelco. Después de ese día, la actitud de Isen empezó a cambiar. Ya no intentaba mantener la distancia con ella. Aunque seguía siendo frío y reservado, sus acciones mostraban cada vez más una preocupación que ni siquiera él parecía percibir. Hannah notó que siempre recordaba pequeños detalles sobre ella.
Cuando mencionaba que le gustaba el café con leche, al día siguiente su café siempre llevaba un poco de leche. Cuando olvidaba su paraguas un día lluvioso, Isen aparecía de repente a su lado con uno grande, sin decir nada más que, no te descuides la próxima vez. Estos pequeños gestos la dejaban confundida. No podía entender por qué un hombre que la había obligado a casarse, que una vez afirmó no importarle, actuaba así. Pero quien más la confundía era el propio Isen. Siempre se había creído incapaz de amar. Su doloroso pasado le había hecho encerrar su corazón en secreto, pero Hana estaba derribando poco a poco esos muros. Un día, Isen vio a Hana riendo mientras charlaba con la criada en la cocina. Era una sonrisa genuina, pura, espontánea, sin pretensiones, algo que no había visto en años. Se le encogió el corazón de una forma que no comprendía. Odiaba esa sensación. Lo hacía sentir fuera de control. Esa noche, mientras Hana leía en la sala, Isen dijo de repente, «No te acerques demasiado a los demás en esta casa». Hana levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir? Solo recuerda que eres mi esposa, aunque solo sea en el papel». Ella lo miró fijamente un largo rato antes de reírse entre dientes. «Isen Carter, ¿estás celoso?» «No seas ridícula», se burló, dándose la vuelta. Pero las puntas de sus orejas estaban ligeramente rojas. Hana no sabía cómo reaccionar. Una parte de ella quería burlarse de él, pero otra sentía que su corazón se aceleraba. Isen no podía negarlo. Cada vez que veía a Hana sonreírle a alguien, le molestaba. No quería admitirlo, pero de alguna manera su corazón ya había empezado a pertenecerle. No se parecía a nadie que hubiera conocido. No intentaba usarlo, ni le temía como a otros. No le importaban su riqueza ni su poder. Y, sobre todo, podía ver a través de él, hasta su verdadero yo, a pesar de sus esfuerzos por mantener a todos a distancia, y eso lo asustaba. Temía que un día Hana se fuera. Temía que, si la dejaba entrar en su corazón, lo lastimara, igual que la mujer de su pasado. Así que intentó reprimirlo. Intentó alejarla. Pero cuanto más lo intentaba, más fracasaba. Hana tampoco podía negar que estaba empezando a sentir algo por Isen. A pesar del matrimonio forzado, a pesar de su crueldad pasada, sus acciones recientes la dejaban en conflicto. Veía la soledad en él. Veía las cicatrices que intentaba ocultar. Y sabía que bajo esa fría apariencia, Isen seguía siendo un hombre, capaz de amar, aunque él mismo no se diera cuenta. Pero Hana tenía miedo. Temía ser solo un peón en sus planes. Temía que si dejaba que su corazón flaqueara, volvería a sufrir. Ya lo había perdido todo una vez. No podía dejarse llevar por un amor sin futuro. Así que intentó mantener las distancias. Pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que algunas cosas no se podían controlar, y el amor era una de ellas. De pie en la enorme sala de estar, Hana luchaba con sus pensamientos. No sabía cuándo se había enamorado de Isen. Pero de una cosa estaba segura. Ya no podía fingir que no la conmovía. Isen, el hombre que una vez la había obligado a casarse, el hombre que una vez había despreciado, ahora era quien más la lastimaba ante la idea de irse. Pero no podía estar segura de si sus sentimientos eran reales. Hana se dio la vuelta, decidida a dejar la mansión Carter. Se negaba a quedar. Atrapada en una relación en la que no sabía si era real o solo otro de los planes de Isen. Pero justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, una voz profunda la llamó detrás de ella. «Hana, no te vayas». Se congeló. Su voz ya no era distante ni fría. En cambio, tenía una vulnerabilidad que nunca antes le había escuchado. Lentamente, se giró y lo vio allí de pie, con expresión conflictiva. «Isen». Respiró hondo como si luchara consigo mismo. «Te he amado desde el principio». Su confesión hizo que su corazón se detuviera. Isen se acercó, sus ojos llenos de dolor. «Al principio, no me di cuenta. Solo sabía que te quería a mi lado, pero era demasiado orgullosa para admitirlo,
así que elegí el camino equivocado para mantenerte conmigo. Hannah lo miró fijamente, sin pestañear. Me obligaste a este matrimonio porque quería protegerte. Su voz era áspera, su mirada dolorida. Sabía que luchabas por sobrevivir. Y sabía que si me tenías a tu lado, no tendrías que sufrir más. Hannah soltó una risa amarga. ¿Y pensaste que eso era lo mejor para mí? ¿Pensaste que obligarme me haría feliz? Isen cerró los ojos como si no pudiera soportar la acusación en su voz. No sé cómo amar a Hannah. Abrió los ojos y por primera vez ella vio la emoción cruda en ellos. Solo sé controlar y estaba equivocada. Hannah no dijo nada. Podía sentir la sinceridad en sus palabras. Sabía que Isen había cambiado. El hombre que tenía ante ella ya no era el director ejecutivo frío y despiadado que una vez había despreciado. Era un hombre que estaba aprendiendo a amar, tratando de escribir sus errores. ¿Y qué dolía? Lo amaba más que a nadie, desde hacía mucho tiempo. Hannah se adelantó y le puso la mano suavemente en el rostro. Isen, si me amas, no me controles. Déjame elegir por mí mismo. Isen la miró profundamente antes de abrazarla de repente. Hannah, eres mi única opción. Podía sentir los latidos de su corazón latiendo contra su oído, y supo que decía la verdad. Por primera vez desde su matrimonio, Isen la besó, no por deber, no por obligación, sino por amor. Ese beso estaba lleno de una ternura que nunca pensó que él fuera capaz de sentir. En ese momento, supo que todo había cambiado. Ya no eran dos desconocidos unidos por un contrato matrimonial. Eran dos personas genuinamente enamoradas. En los días siguientes, Isen ya no era el hombre frío y distante que todos conocían. Ya no intentaba controlar a Hannah. En cambio, aprendió a confiar en ella. Ya no era alguien que usaba el poder para conseguir lo que quería. Ahora, usaba el amor para mantenerla a su lado. Hannah también cambió. Ya no dudaba de sus sentimientos por él. Sabía que, aunque su historia había comenzado con fuerza, su amor era real. No importaban los desafíos que les aguardaran, esta vez los enfrentarían juntos porque en él al final encontraron a su verdadero amor. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.